Reconciliación en voz alta. Relatos de paz en Bogotá. Hola, bienvenidos a este podcast llamado Reconciliación en voz alta. Mi nombre es Camilo Amaya y quiero invitarlos a que durante los próximos minutos me acompañen a abrir esta puerta hacia la eterna expectativa, hacia la incertidumbre de no tener respuestas, de no saber qué pasó. Mi hermano era un tipo súper estudioso, amante de la música clásica, y todo el tiempo nos ponía a Camilo y a mí música clásica. Era un tipo muy inteligente y absolutamente consentidor con nosotros dos. Entonces, como él me decía linda, yo le decía lindo, y él era un amor, una cosa loca con Camilo y conmigo. Entonces recuerdo todos esos momentos que nos alzaba, nos tiraba hacia arriba, nos paladeaba, estaba como muy amoroso con nosotros. Xiomara Mezquita no recuerda con exactitud cuándo fue la última vez que vio a su hermano, Gilberto Giuseppe Osorio Aguilar. Lo que sí tiene muy presente es el dolor incesante, la herida abierta por no tener un punto final, pues un día Gilberto Giuseppe no apareció más. Cuando nosotros éramos niños y Lindo no aparece más, la última llamada que nosotros recibimos, él estaba supuestamente en Italia porque él se había ido, a él lo iban a entrenar en Libia, llega a Europa y él llama, él habla con nosotros y por teléfono, pues, y le dice a mi mamá que le mandó un libro a Camilo y que me mandó una plata para que me compren unos zapatos. Eso me acuerdo perfectamente. Esa es la última comunicación que nosotros tenemos de él, y ahí es cuando perdemos el rastro. Gilberto Giuseppe, o Lindo, como lo llamaban sus hermanos menores, se sintió cautivado por la lucha estudiantil de los años 70 y sintió atracción por las ideas marxistas-leninistas, por la defensa de los derechos de los menos favorecidos, por lo que significaba ser un revolucionario. Por eso, muy joven, ingresó al movimiento 19 de abril, conocido como M19. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera. Fíjate que cuando él se va, ellos se van, o sea, mi mamá se pone furiosa y le dice, por favor, no lo hagas, y no porque no estuviera de acuerdo, nosotros somos de izquierda y no lo vamos a dejar de ser nunca, pero era una situación de que no quieres que, mi mamá, como mamá, me imagino que ella sabía lo que podía pasar y que podía perderlo, entonces no lo hagas, se pelean y ellos se van, o sea, cuando mi hermano se va, ellos quedaron peleando, entonces eso es una culpa que mi mamá lleva hasta el día de hoy. ¿Cómo decirle a un hijo que no luche por lo que tú has luchado, que no crea lo que tú crees, que no se apropie de las ideas que tú mismo has pregonado y que no las defienda hasta el final? Complicado, ¿cierto? Sin embargo, los presentimientos, con razones de causa, pocas veces fallan. El caso es que va pasando el tiempo, ya mi mamá empieza en un estado de desespero total, además porque mi mamá era funcionaria pública y siempre lo fue, y entonces no podía hablar de que nosotros, que mi hermano estaba en el M o que éramos activistas, o mis papás, porque nosotros éramos niños, de izquierda, derechos humanos, no era, eso significaba que te desaparecieran, que te torturaran, y más cuando nosotros recibíamos pues a compañeros del M en la casa, pues eso era grave, eso no se hablaba. Entonces todo fue como muy tapado, todo fue muy en silencio, para que no votaran a mi mamá. Mi mamá y mi papá ya no estaban juntos, ellos estaban separados. Entonces mi papá también tratando de averiguar por su lado qué había pasado con mi hermano, pero tampoco sin meterse tanto. Era una situación bastante extraña. Y ahora que lo pensamos y lo hablamos, pues es muy extraño. Nosotros porque nunca hablamos y porque nunca dijimos nada. Y claro, y era el miedo que teníamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como @Consejería de Paz y en Instagram como @Bogotá Epicentro de Paz. Gracias por continuar con nosotros y con el relato de Xiomara. De un momento a otro, Giuseppe deja de llamar y de escribir.
y la vida de su familia queda en el aire sin saber dónde está, cómo está. Hay tormento por la ausencia, pero sobre todo una sensación por la duda de conocer la verdad. Xiomara y su mamá, en especial su mamá, empiezan a llevar una carga muy pesada. Ver a mi mamá salir a la calle y buscar en todas partes, a ver si de pronto lo veía, es una cosa que tú eres niño y tú no entiendes, y tú también lo haces, ¿no? A ver si de pronto veo a mi hermano, porque el tema de la desaparición es un tema de miles, de cientos de familias y de personas en este país. Entonces es un dolor gigante, y lo que yo te digo, lo que tú dices es cierto. Ver a mi mamá sufrir de la manera que ella ha sufrido y que yo creo que ya lo lleva mejor, porque ya lo hablamos, porque ya hemos iniciado un proceso, porque ya podemos decirlo, porque ya no sentimos el miedo y el terror de decir es que nosotros somos de izquierda, es que nosotros, pues mi hermano estaba en el M19, nosotros los acogíamos en la casa, nosotros les guardábamos propaganda, nosotros, mi hermana les ayudaba a ellos de muchas maneras. Eso ya no nos da miedo decirlo, pero antes era un miedo y un pavor y una cosa de tapar y de ocultar. Entonces, como sucede con los familiares de los desaparecidos, empiezan los pensamientos. Y el saber, en este caso, si Giuseppe estaba en la selva o si lo habían capturado, si estaba vivo o estaba muerto. No se sabe nada, ni de gritos, ni de quejas, ni de llantos. Y siempre la esperanza de verlo una vez más, o al menos saber qué pasó. Tiempo después del último contacto con Giuseppe, una hermana mayor de Xiomara conoció a un periodista español que venía a Colombia a entrevistar a Carlos Pizarro, líder del M19 en las montañas del Cauca. Y claro, la ilusión de poder averiguar por Giuseppe. Viene este amigo de mi hermana español que es periodista y él le dice que va a buscar, que se va a encontrar con Pizarro creo, si no estoy mal, con Pizarro en Corinto. Entonces tienen que meterse por la cordillera y arrancan por ahí. Y ella le dice que ella lo acompaña, que ella necesita buscar a mi hermano. Y él le dice que listo, entonces comienzan a hacer toda la logística para que los dejen subir. Se van con mi mamá. Se va mi mamá, mi hermana mayor y él. Y creo que otro periodista. Ellos empiezan a subir la montaña y efectivamente empiezan a llegar a campamentos. Y ellos, mi mamá iba subiendo y ella va con la foto de mi hermano, va con la chapa, o sea, con el sobrenombre que él tenía en el M, Felipe. Entonces comienzan a buscarlo, llegan al primer campamento y sí, ya todo está listo, no te preocupes, que llegan a tal lado y allá él va a llegar. Entonces comienzan a subir. Mi mamá acababa de pasar por una úlcera gástrica muy fuerte, ya se le reventó y casi se muere, entonces se iba un poco delicada, pero pues con toda la ilusión y la esperanza de encontrarlo. Mi mamá se les enferma allá en la montaña, entonces todo esto fue un poco duro la travesía. Llegan hasta el otro campamento y allá le dicen no te preocupes, que él ya le avisaron y él ya viene de camino para poderse encontrar con ustedes. Te imaginarás la felicidad de mi mamá y de mi hermana, bueno, una cantidad de emociones y cosas después de tanto tiempo poderlo ver. Parecía que mamá y hermana por fin se iban a encontrar con Giuseppe en pleno nudo de la cordillera central. No importaba el escenario, lo agreste del terreno, ni siquiera el calor y los mosquitos. Lo fundamental era volverlo a ver, pero no fue así. Y ya cuando ellos pasan en el tercero, creo que es en el tercer campamento esperándolo, la llaman y le dicen, comienzan los combates. Comienzan los combates con el ejército y le dicen que las tienen que sacar, que tienen que bajar, porque es muy peligrosa que ellas sigan. Y mi mamá les dice, no, por favor, si Giuseppe ya viene, no sé qué. Finalmente después le dicen que él no va a venir, que no puede venir precisamente por estos combates que hay. Entonces la bajan, se devuelven y
Y ahí queda el tema. Entonces, claro, destrozaba a mi mamá y mi hermana sin poder saber qué, pero con la ilusión de que estaba seguramente, no pudo venir y uno se llena pues la cabeza de tantas cosas porque realmente nunca le dice nada. Nadie le dice nada a mi mamá. Si bien era una búsqueda con valor, energía y mucha decisión, pues no es fácil meterse al monte en medio de un conflicto armado, no había resultados. Y esa falta de noticias, fueran buenas o malas, generó más zozobra. Una ansiedad que aumentaba con el paso de los días y con cualquier cosa que llevara una pista, por más pequeña que fuera, del paradero de Giuseppe, como por ejemplo una carta que nunca llegó, que quizá nunca se escribió. Un día mi mamá estando en la oficina, sale de la oficina y uno de los Duplat, que se llama Eduardo Duplat, iba con un muchacho y Eduardo Duplat le dice a mi mamá, se encuentran y iba con él y le dice, mira, te presento a no sé quién. Él conoció a Giuseppe y entonces mi mamá le dice, te lo pido, dime dónde está mi hijo, te lo suplico. Y él le dice, yo no te puedo decir, eso es muy duro, yo te prometo que te voy a escribir una carta y te voy a contar todo lo que pasó con él. Y mi mamá le dice, por favor, te lo ruego, no, si lo vas a hacer, hazlo, yo he investigado, no lo encuentro por ningún lado, te pido el favor que me digas qué pasó con él. Y él le dice que sí, que no se preocupe, que él ya sabe dónde trabaja mi mamá, porque eso fue muy cerca donde ella trabajaba, y le dice que él le va a llevar una carta con todo lo que pasó con él. Y finalmente, y le da el teléfono y todo. Finalmente él nunca le envió la carta ni nada y le dice que, y en ese encuentro él le dice que él no le puede decir porque fue demasiado duro, entonces pero que él en la carta le va a decir, finalmente la carta nunca llega, mi mamá lo llama al teléfono, nunca se puede, en esa época eran teléfonos pues de estos fijos, nunca logra ubicarlo, empieza con Duplat, con Eduardo Duplat a decirle que por favor le ayude. Y finalmente se pierde el contacto, él tampoco logra contactarlo y nunca más. Con los días fueron apareciendo las especulaciones una tras otra, que a Giuseppe le pasó tal cosa, no, que fue tal otra, que lo vieron allí, que lo vieron por allá. El dolor fue aumentando, es como estar vivo, pero a la vez muerto. Una vez nos dijeron que él estaba en el Caquetá, y él estaba en uno de los campamentos, que uno de los compañeros era como infiltrado del ejército y los había entregado y a él le dispararon y ahí quedó. Que él no alcanzó a salir del campamento, alcanzaron a huir unos, pero él no alcanzó y él quedó ahí. Otra versión es que efectivamente lo habían capturado, lo habían traído a Bogotá, lo habían torturado y lo habían desaparecido. Otra, no, es que, bueno, fueron tantas cosas que nos decían que uno no sabe. Efectivamente, esto nosotros, ahora viniendo más para acá, cuando nosotros hablamos con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, porque nosotros nos encontramos con, te estoy hablando hace 3 años, nos encontramos con Eduardo Villamizar del M y le decimos por María Eugenia, que también era del M, y le decimos a él, mira, ha pasado tanto tiempo, ahí ya, o sea, mi mamá ya perdió todas las esperanzas, ¿no? Ya dijo, mi hijo nunca lo voy a recuperar, mi hijo murió, yo no sé cómo, no sé cuándo, porque es más fácil saber, listo, murió, pero acá están los restos y tú despedirte, pero pues ella finalmente perdió toda la esperanza. Creo que ella pues es la protagonista realmente de esta historia y quien ha llevado la peor parte, que es la pérdida de un hijo. En caso de conocer la verdad, saber qué sucedió y quién fue el responsable, no habrá odio, tampoco rabia, sí las ganas de entender la razón. Sabes que es muy difícil saber cómo reaccionar, pero yo creo que nosotros hemos avanzado un camino muy largo. Y creo que la rabia, el odio no te lleva ni a nosotros ni a nadie a ningún lugar. Creo que no sería fácil, pero sería una manera de sanar más rápido esto que sigue siendo tan inconcluso. Estoy segura por mi parte, no sé mis hermanos, que creo que mi mamá,
pero yo creo que donde encontrara la persona que ejecutó a mi hermano, simplemente querría saber por qué, y obviamente albergaría en mi corazón todo el perdón, y no habría nada más, solamente quisiera que, ¿por qué? Colombianos, cesó la horrible noche, cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016 y el nacimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la puerta de saber la verdad para muchos familiares de personas desaparecidas se abrió. Y con esta la esperanza de que termine el silencio y por fin haya una respuesta, un hecho, un suceso que dé tranquilidad, que sane, que permita un duelo. Entonces en esa búsqueda hablamos con María Eugenia nos contacta con Darío Villamizar y Darío inicia como el proceso de búsqueda al interior. Y él nos contacta con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y con la unidad. La última reunión que yo tuve fue hace más o menos, tal vez en el 2020, la última reunión que yo tuve con ellos. Les contamos, ellos cogieron el caso y hace más o menos un año me llamaron y me dijeron que ya estaban, que tenían unas pistas y que efectivamente habían unos restos en Florencia y que necesitaban hacerle unas pruebas a mi mamá para saber si eran restos dentro de esa fosa que habían encontrado, estaban restos de mi hermano. Quedamos así, que le iban a tomar las muestras a ella y a mis hermanas. Pasa este año y yo llamo y digo, hey, porfa, de verdad, miren, además también por lo que te digo, ya por la de mi mamá, que yo digo que no se va a morir mi mamá sin saber realmente qué pasó con mi hermano, por lo menos enterrarlo o por lo menos podernos despedir de otra manera de él, ¿no? Por ahora, además de los recuerdos, quedan los objetos de Giuseppe, uno que otro, cosas que su familia guardó y no regaló y que toman vida, o más bien, que le dan vida a la memoria de él. Sí, mi mamá tiene una maleta de él, ropa no. Fíjate que esas cosas, llegó un momento en que mi mamá decidió regalarlas, pero sí guardó una maleta, esa maleta la tiene mi mamá, y un libro que es el libro que él le manda a Camilo. De resto creo que el resto de las cosas se perdieron, tal vez se regalaron. No tengo tan claro qué pasó con las cosas, pero la maleta sí está, obviamente fotos. Mi hermana tiene la cédula. Creo que mi mamá tiene un reloj de él. Y ya. Y las cartas que él escribía. Durante esta charla, Xiomara tuvo el corazón en la garganta y eso se notó en sus ojos. También una resignación que no quiere decir que no vaya a luchar por conocer la verdad, sino que entiende que en un país de desaparecidos como el nuestro, el caso de Giuseppe es uno entre miles, la misma probabilidad de que esta historia se resuelva. Yo espero que algún día nosotros sepamos algo. Yo espero que algún día, fíjate, yo a veces me sueño que llaman al apartamento y nos cuentan qué pasó con él. Entonces yo espero que ese sueño se haga realidad y que nosotros realmente sepamos. Igual creo que el tiempo para mí es un poco mayor, para mí y para mis hermanas, que el tiempo que le queda a mi mamá, y espero con todas las fuerzas del alma que sepamos algo. Nadie ha dado una explicación con certeza y puede que nunca suceda. La vida no llega, sino que se va. Y para Xiomara, su mamá y sus hermanos, solo resta repetir las veces que sean necesarias el mismo nombre. Gilberto Giuseppe Osorio Aguilar. Quiero darle las gracias a Xiomara Mezquita, asesora en la Alta Consejería de Paz de Bogotá, por contarnos su historia, por una charla tan íntima y conmovedora. Y a ustedes por escuchar este podcast llamado Reconciliación en Voz Alta, un producto de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Nos escuchamos luego. Reconciliación en voz alta. Relatos de paz en Bogotá.